Uno podría preguntar si es que no hay nadie. Ya, vale. Alguien podría preguntar si no hay nadie que se oponga, como en los matrimonios. Ya, un poco esa misma lógica. Pero la idea de la grabación es precisamente eso. Y también es como parte de este ejercicio que quiero plantearles hoy día, de la lógica de la integridad. ¿Ya? Entonces, lo que voy a mostrarles a continuación son, en general, algunas aproximaciones a estas cuestiones que son bastante amplias. ¿Ya? Cuando hablamos de recolectar datos, cuando hablamos de analizar, cuando hablamos de comunicar. Pareciera que en sí mismos son temas muy extensos que están lo suficientemente bien explicados en muchos manuales, en guías. Si ustedes buscan material en bibliografía académica, van a encontrar bastante respecto a estas cuestiones y que tiene que ver sobre todo con ciertas recetas, ¿no? Pareciera ser que hay algunas convenciones o algunos estándares que se requieren para este tipo de etapas del trabajo, ¿ya? Entonces, respecto a eso, que son cosas más de forma, hay muchísimo material que ustedes pueden encontrar. Yo les voy a compartir acá cuestiones más orientadas con una reflexión respecto a esto, en el entendido de que probablemente si están interesados en conocer material respecto a lo que vamos a hablar durante este taller, ustedes ya están relativamente familiarizados con estas cosas, ¿ya? O si les interesa saber de una perspectiva más bien de explorar qué son estas cuestiones, lo que les voy a mostrar son, en el fondo, aproximaciones y también una visión un poco más reflexiva y de análisis de estas etapas. Ya es importante tener en cuenta de que cada una de estas etapas son súper importantes en un trabajo de título. También lo quiero focalizar en la lógica de que también son dimensiones que podemos utilizar en distintos procesos. Ya, por ejemplo, si desarrollamos un proyecto, por lo general el proyecto va a estar asociado también a etapas para recopilar información, para analizarla y luego dar cuenta, comunicarla o de alguna manera difundir aquello que nosotros hemos ido desarrollando en una etapa del proyecto. Y en el caso de los trabajos de título de grado, lo que entendemos como tesis o trabajos de memoria, o lo que entendemos también a veces como trabajo final de título, es súper importante que estas etapas estén bien descritas, ¿ya? ¿Por qué es importante describirlas de buena manera? Porque en el fondo lo que nosotros hacemos cuando escribimos estas etapas del trabajo es que estamos mostrando cómo nosotros tomamos decisiones y cómo esas decisiones las podemos ir fundamentando en las distintas secciones, ¿no? Lo que se trabaja desde la lingüística como propósitos comunicativos, en el fondo, para cada una de estas etapas hay distintas convenciones, como les mencionaba, distintos elementos o puntos clave, o si uno quisiera, requisitos o puntos mínimos a considerar a la hora de trabajar esto. ¿Bien? Entonces, en esa perspectiva voy a ir abordando esta presentación. Me gustaría preguntarles a través del chat si es que nos pueden comentar mientras de qué carrera vienen, si a lo mejor nos pueden dar algún contexto, si son de pre o posgrado y si están cursando actualmente algún semestre o alguna carrera en particular. Esa información va a ser de utilidad para todos en el taller, porque a medida que nos puedan compartir esa información en el chat, mi idea es poder hacer alusión y conectar a lo mejor alguna de estas reflexiones o alguna de estas aproximaciones particularmente con los campos disciplinares en los cuales ustedes estén trabajando. ¿Ya? Así que va a quedar esa pregunta abierta. Aquí dice Go, dice, yo estoy investigando con el grupo IRIS. Si nos puedes comentar un poquito más, a lo mejor el micrófono abierto, como para contextualizarnos un poquitito en qué consiste esto. Acá tenemos también a Cintia, que es de Magíster en Arquitectura y Diseño, que está en su investigación final. Sí, perfecto. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Hola, buenas tardes. Sí, lo que, claro, es el grupo IRIS. Este es un grupo de investigación que funciona en la Escuela de Educación Física de la universidad. Y yo me integré hace muy poquito, básicamente por mi tesis doctoral. Entonces estoy investigando con ellos, estamos trabajando con ellos. Eso básicamente. Perfecto. Súper interesante. Ahí te voy a hacer algunas preguntas. La idea es poder aprovechar los saberes expertos que tenemos en este taller hoy día y si tenemos a nuestra doctorada, por supuesto que te vamos a molestar a lo mejor con alguna pregunta. ¿Ya? Así que muchas Vale, gracias. ni un problema. Gracias a ti. Bien, también tenemos, mira, de Magíster, tenemos acá Magíster en Estadística, Rafael, tenemos Magíster en Educación, también está en su proceso de investigación en la
perspectiva, enfoque de investigación y acción, y también magíster en liderazgo y gestión en organizaciones escolares. Súper interesante, así que pareciera que estamos como en un contexto más de posgrado, así que les voy a sacar provecho a sus, a lo mejor, visiones expertas en estas materias para que también podamos profundizar con alguna reflexión, ¿sí? Acá Sebastián me dice que no se encuentra condiciones de escuchar la clase, entonces va a dejar su correo. No te preocupes, Sebastián, nosotros te vamos a hacer llegar esta clase. De todas maneras, para que ustedes sepan, esta clase después queda marcada en el canal de YouTube de la biblioteca para que ustedes puedan revisarla cuando lo estimen pertinente. ¿Ya? Bien, muchas gracias. Entonces voy a comenzar con esto. Como les mencionaba, mi enfoque, lo que yo quiero mostrarles son más que nada reflexiones respecto a cómo abordar estas cuestiones desde la integridad académica, ¿sí? Más allá de definir qué es la integridad académica o dar como un listado de conceptos, mi idea es poder ir articulando estas etapas con el, si uno quisiera, el espíritu o la intención o las ganas de trabajar desde este enfoque que tiene que ver con la integridad, ¿sí? Entonces, para ello, una de las primeras cosas que les quiero mostrar esta lámina en que hay una serie de titulares acá que uno podría decir, bueno, ¿dónde encontramos la integridad académica en un trabajo de grado, de título? ¿Qué elementos uno podría considerar como relevantes o que pudieran ilustrar esto de la integridad? Entonces acá hay cosas interesantes asociadas con contar con datos veraces. Eso puede ser un elemento súper importante para cautelar la integridad académica, lo que yo denomino o se denomina la literatura como veracidad de datos. También cautelar muy bien el tema de las citas y las referencias. Hay bastantes técnicas asociadas a la escuela o a distintas maneras o convenciones asociadas a cómo citar o cómo referenciar. APA 7 probablemente sea como una de las más comunes, pero no necesariamente es la única, y eso depende también como del contexto académico en el que ustedes estén. La transparencia, un concepto muy en boga hoy, a propósito de la pregunta por el rol de la universidad en la sociedad, pero también en el sentido de que la información que nosotros manejamos debe mostrar que tiene grados de accesibilidad, ¿no? Esta idea de que la información no es algo cerrado, sino que, sobre todo en el tema del conocimiento, en el tema de los saberes, uno podría pensar que hay una idea de contribución a la discusión pública o a abrir temáticas. Es muy propio también del pensamiento crítico, el cautelar, porque ese tipo de cuestiones asociadas con la transparencia sea un elemento que cautelemos en el trabajo, ¿sí? La imparcialidad también es un aspecto muy importante, en el fondo poner sobre la mesa argumentos y visiones críticas respecto a lo que podamos ir abordando en una investigación. El tema de las publicaciones también es otro elemento que está dentro de este esquema de la integridad académica como una dimensión relevante en la comunicación social que tiene esto. Y esto nos lleva también a un concepto relevante, ¿no? Que es un concepto técnico que es el concepto de validez, ¿no? Es decir, cuando nuestros procesos de trabajo, en un trabajo de título, en una investigación, ya sea de magíster o doctorado en este caso, son válidos. ¿Cómo logramos conseguir eso, ¿no? Y ahí también hay bastantes técnicas asociadas a ello, pero es importante que estos conceptos en el fondo son como elementos de espejo que nos muestran de que algo de integridad hay en cada uno de estos procesos, ¿sí? Así también los conflictos de interés. Cuando estamos en temáticas que pueden ser más complejas o que van a develar cuestiones que es difícil o necesitamos nosotros tener la cierta cautela para plantearlas estratégicamente, ¿sí? Otro elemento importante también es la revisión de pares. Cómo nosotros logramos construir un contexto, constituir un ambiente de trabajo en que podamos acceder a una lectura crítica de personas que sean expertas en la materia y que puedan también darnos una mirada externa en caso que sea un requisito o sea algo que nos ayude a tener una perspectiva más amplia de un problema, ¿sí? Todo esto también está asociado con que parte de la impronta de la integridad académica en esta dinámica de análisis, recolección y comunicación es el tema de interpretar responsablemente los datos. En ahí hay un compromiso de los investigadores por cautelar estas cuestiones, ¿sí? Esto tiene que ver también con manejar datos confiables, con entender de alguna manera lo que nosotros investigamos al medio a través de cómo lo comunicamos, y también el rol que puedan jugar los medios de comunicación en las temáticas que nosotros abordemos o trabajemos, ¿ya? Esto lo voy a abordar un poquito más al final, pero parece importante tener en cuenta hoy día que si nosotros analizamos el campo académico, particularmente en el caso chileno, pero esto es algo que puede ser una reiteración a nivel global, eh,
tenemos comunicación permanente con los medios de comunicación, ya en términos de una portada de diario, un artículo, una noticia. Está muy instalada hoy la idea de citar muchas veces o consultar a ciertos expertos en materia de interés público, y ahí también es importante que si nosotros tenemos datos, tenemos información de primera fuente, sepamos y tengamos estrategias para poder comunicarnos adecuadamente con los medios en esa materia. Así que eso es como un primer elemento o primeras cuestiones asociadas con estos indicadores, uno podría decir como highlights o puntos clave a considerar dentro de un proceso de trabajo, y que tienen que ver con el tema de la integridad, ¿sí? ¿Qué es lo opuesto a esto, no? Eh, si lo viéramos de una perspectiva distinta, uno podría decir, bueno, ¿cuándo hay corrupción académica? ¿Cuándo no se cumplen estas cosas? Y aquí hay algunos casos interesantes a considerar es cuando de repente se tiende a asumir de que los datos que tenemos son únicos, nosotros somos los únicos capaces de indagar o tener la exclusividad en una materia. Eso puede generar problemas bastante serios a la hora del manejo de la información. Esta idea como de creer que nuestras ideas por sí mismas son maravillosas y no necesitamos de nadie más. También está como algo opuesto a la integridad el tema del secretismo, ¿no? Comentar mis formas de trabajo, ojalá que nadie se entere muy bien cómo consigo las cosas, cómo hago mis redes, cómo establezco vínculos estratégicos. Son cuestiones que a veces pueden ir en contra, no necesariamente del trabajo en sí, pero también de la trayectoria que vamos fomentando como investigadores o como estudiantes, ¿sí? Entendiendo de que hay una cierta lógica de, como les mencionaba anteriormente, el interés público, a lo mejor de la ciencia, del conocimiento y del saber, ¿sí? Esto a veces también está de la mano con la idea del trabajo endógeno. Si trabajamos siempre con la misma persona y logramos de alguna manera instalar una forma de ver lo que nosotros queremos conocer, eso puede generar problemas. Claro, como dice Cintia, pues puede sonar soberbia y eso es algo que está en la naturaleza humana, ¿no? No quiero decir que está en la naturaleza de las universidades, pero es algo que está presente aquí. Tiene que ver también con eh, ciertas lógicas de poder, evidentemente, ¿no? En la academia, como en cualquier espacio social, pues, opera de manera bastante fluida en muchos casos, ¿ya? Ahora hay un concepto que buscando material para esta presentación no lo conocía y que me pareció interesante, que es el concepto de p-hacking, que es un ejercicio que a veces se ha desarrollado, ha sido desarrollado por algunos investigadores, en que la manipulación de datos, o en el fondo tener muchos procesamientos de datos, te invitan en el fondo, o están las condiciones para que tú puedas mostrar una parte de tus resultados para conseguir ciertos propósitos, ¿no? Hay varias noticias, que no se las voy a mostrar ahora, pero si ustedes buscan en la web, hay varias noticias asociadas con, por ejemplo, investigaciones que se desarrollan para protección medioambiental o de farmacéutica, donde se ha descubierto de que en muchos casos hay manipulación de información o de datos, ¿ya? Eso puede generar un interés creado de todas formas que también atenta contra la integridad académica en el ejercicio de la investigación, ¿sí? Y eso lleva también a interpretaciones súper irresponsables, ¿no? Muchas veces vemos cómo eh, expertos, probablemente también en la lógica de la intención que tienen a nivel mediático, o búsqueda de la popularidad, eh, presentan información estratégicamente con otros intereses que pueden ser políticos o económicos para conseguir ciertas cuestiones de interés. Eso es bastante común. Si ustedes observan el proceso constitucional en las dos versiones, ya sea la anterior como la actual, la lógica de los expertos manejando datos o entregando información de primera fuente, en el fondo, como personas que manejan estos datos únicos, puede generar bastantes controversias, ¿no? Entonces, es un tema que no es menor a tener en consideración. Si yo les preguntara en sus áreas de estudio, probablemente hay más de un ejemplo donde estas cosas son bastante comunes, pero lo interesante de tener en cuenta de esto es cómo, y ya pensando ahora en su rol actual, es decir, como estudiantes de magíster o también como estudiantes de doctorado, nosotros podemos promover esto en nuestro trabajo, en nuestras prácticas, ¿no? Y prácticas, me refiero particularmente a lo que vamos a hablar hoy, que es cómo analizamos, cómo recolectamos la información y cómo la comunicamos, ¿ya? Lo primero a tener en cuenta es considerar que estos tres elementos, recopilar datos, analizarlos y comunicarlos, son procesos distintos, ¿ya? Muchas veces
empezamos a hacer uno antes de otro, a veces se nos van cruzando, de repente estamos recopilando información y de una manera muy rápida ya lo estamos analizando. Eso depende mucho del enfoque epistemológico que tengamos, pero es muy importante que nosotros ordenemos esto en etapas, ¿sí? Porque si lo logramos ordenar, podemos ir cautelando en cada una de estas etapas ciertas estrategias que nos van acercando a que el trabajo sea más íntegro, ¿sí? Entonces, para cada una de estas etapas hay cosas que uno debería cuidar. Miren, por ejemplo, en el tema de la recopilación de información, hay cosas que son relativamente obvias, pero sí es importante siempre tenerlas en cuenta, ¿no? Primero, el hacer una buena limpieza de información para identificar cuándo una fuente es primaria, es secundaria o es terciaria, ¿sí? Sé que hay varias conceptualizaciones para entender qué tipos de fuentes existen, pero en principio me quiero quedar con la idea de que es muy importante distinguir eso y no confundirlo, a lo mejor por desconocimiento o a veces incluso intencionalmente asumir de que una información, por ejemplo, que puede aparecer en un informe técnico, es una información primaria cuando en realidad es secundaria, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones nos ayudan a establecer una forma de trabajo más ordenada, ¿sí? Junto con eso, para el tema de la recopilación de datos, es muy importante también tener en cuenta la distinción que existe entre un universo y una muestra, ¿ya? Sobre todo cuando trabajamos, y ahí a lo mejor nuestro participante del magíster en estadística nos puede dar una cátedra al respecto. Esa distinción es súper, súper necesaria, sobre todo cuando trabajamos con datos que pretenden ser representativos, cuando logramos buscar datos que pretenden tener cierto grado de significación estadística. Esta distinción es muy importante cautelarla y mantenerla, porque eso garantiza también que nuestra información pueda ser confiable, pueda ser válida y en algunos tipos de estudios incluso pueda tener lógica de transferibilidad. Es decir, que con un modelo ya probado yo pueda replicar ciertas estructuras metodológicas para poder darle continuidad a ese trabajo, ¿sí? Y otra cosa muy importante, que ocurre bastante en el pregrado, pero yo creo que en el posgrado también es algo que no termina de resolverse tan rápido, es el tema de los niveles de profundización, ¿ya? Y con esto quiero hablar en términos metodológicos a esta distinción que existe entre cuando un trabajo puede ser exploratorio, cuando es descriptivo, cuando ya estamos en un nivel donde podemos generar explicaciones o podemos generar correlaciones de datos, hasta cuando ya podemos evaluar algo, ¿no? Entonces, esos niveles son súper importantes de estudiar, son muy importantes de tener en cuenta y de cautelar que si nosotros establecemos un nivel de profundización de nuestro trabajo, es decir, si nosotros, por ejemplo, estamos explorando una temática nueva, que no sea tan regular y que queremos un foco muy particular porque puede ser un tema emergente, no concluyamos de eso que estamos evaluando, porque hay un nivel muy distinto entre explorar algo y luego ir a un nivel muy, muy profundo donde queramos de alguna manera establecer correlaciones y explicar fenómenos. Eso sobre todo en las ciencias sociales no es algo tan sencillo, ¿ya? Por lo general en las ciencias naturales, sobre todo con la investigación experimental, hay razones mucho más, o hay estructuras mucho más controlables para poder explicar estos tipos de fenómenos. Pero pareciera que en las ciencias sociales eso es mucho más complejo y requiere otro tipo de especificación, ¿ya? Sobre todo porque en muchos casos las investigaciones a veces son más bien eh, centradas en periodos de tiempo muy acortados, muy, muy acotados. Uno podría decir una investigación de doctorado a lo mejor va a tomar 5, 6 o 7 años, o va a tomar rangos de tiempo específicos. Y en algunos otros casos hay investigaciones que son longitudinales, que pueden tomar, no sé, 5, 10, 15 años. El otro día vi una publicación de una investigación que salió acá en la región sobre el cáncer de estómago y la calidad del agua. Y fíjense que ese estudio lleva 50 años en funcionamiento. ¿Ya? O sea, se requirieron 50 años de datos para establecer ciertas regularidades y poder evaluar un proceso. Entonces, a lo que me refiero con esto es que es muy importante que nosotros cuando trabajemos la lógica de la recolección ya tengamos claro, y eso es algo que no definimos en las técnicas de recolección, sino que tenemos que definir mucho antes, sobre todo en la fundamentación y en el objetivo, cuál es el nivel al cual nosotros vamos a apuntar, ¿ya? Esto ayuda a que nuestro trabajo sea mucho más íntegro en esa línea. Lo mismo para el análisis, ¿no? Eh, Aquí hay una cosa importante que está en relación con el tema de la recopilación, pero tiene que ver con el tema de las fuentes de origen. ¿Cuánto la información que estamos manejando es una información
donde participan personas, y yo lo puedo llamar como información humana o información no humana, ¿no? Información a lo mejor que es institucional, que son datos a lo mejor que reflejan regularidades de política pública, que tienen que ver probablemente con eh, fuentes de información donde no participan directamente las personas, estoy pensando sobre todo en datos más de orden cuantitativo. Pero eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? A la hora de analizar la información. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque si estoy analizando, por ejemplo, si estoy en una investigación, por ejemplo, nos saludaba ahora nuestro participante que es del doctorado en educación. Si estamos haciendo análisis cualitativo, por ejemplo, de niños en colegios, tenemos que tener cierta cautela respecto a cómo usamos luego de información para publicarla, para dar cuenta de información, y eso nos conecta mucho con el tema de acceder a ciertos permisos o la regularidad que significa la posibilidad de construir consentimientos informados, ¿ya? Probablemente en los ámbitos de posgrado y de doctorado esté relativamente instalada esta idea de que es necesario esto. Es más, las políticas públicas hoy día tienen muy en cuenta lo importante que significa que cuando tú levantas datos, esos datos tengan un respaldo y tengan un permiso de uso, ¿ya? Aún así, eso es un tremendo desafío, sobre todo para el tema de los pregrados. Nosotros cuando trabajamos con Sofía en estrategias de acompañamiento de los estudiantes, logramos ver que en varias carreras no es una experiencia común, ¿ya? Por ejemplo, nos tocó ver estudiantes de algunas ingenierías que levantaban datos con personas, por ejemplo, algo paradigmático que les podría contar es unos estudiantes que estaban haciendo un estudio de ingeniería en transporte y habían encuestado a muchas personas que trabajaban en los peajes. Y ellos no conocían esto de los consentimientos informados, nunca se habían dado cuenta de que estaban trabajando con datos que le habían proveído las personas y que esa información luego ellos la podían utilizar para dar cuenta de alguna experiencia, para dar cuenta a lo mejor de algún proceso de trabajo, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿por qué es relevante eso? Y voy como al punto que está acá, que tiene que ver con los tipos de población. Siempre que queramos trabajar en el análisis de la información, tenemos que ser conscientes de que hay un tipo de población con el cual nosotros estamos trabajando, ¿ya? Eso también es importante porque nos conecta con el universo y la muestra por un lado, pero también ya estamos pensando cómo vamos a mostrar esto, ¿ya? Entonces, lo que quiero comentarles con esto es que la lógica del análisis nos empieza a preparar para ver cómo comunicamos el trabajo, ¿sí? Nosotros tenemos dos procesos, un proceso de análisis en términos más estrictos y técnicos, que es propio como de los campos epistémicos de cada disciplina, pero si analizamos algo y estamos en ese momento pensando cómo vamos a mostrar o cómo vamos a utilizar esa información. Y ese uso, en muchos casos, tiene que ver con la manera en que lo vamos comunicando, ¿ya? Entonces, también hay un elemento ahí que es significativo para tener en cuenta, ¿sí? Y respecto a la comunicación, cuestiones clave respecto a esto tienen que ver con el lenguaje claro, pensar en que tenemos que saber mencionar lo que estamos trabajando, ¿ya? Luego voy a darle algunos ejemplos de esto, pero es súper importante este concepto del lenguaje claro, ¿ya? Tanto en la escritura como también en lo que significa la comunicación oral, ¿ya? Pensar que podemos, con los resultados de nuestro trabajo, abordar otras lógicas, por ejemplo, en temas de inclusión o accesibilidad, ¿ya? Si tenemos una investigación en educación, queremos publicar el resultado para personas no videntes, por ejemplo. ¿Sería esa una manera de divulgar el trabajo que estamos haciendo? O si es en el caso del diseño y de la arquitectura, estamos pensando en cómo vamos a trabajar con personas ciegas, ¿no? Son preguntas que no se nos vienen a la mente en el momento en que estamos trabajando un proyecto que tiene a lo mejor ciertos cánones más serios de un académico, ¿no? En general nos centramos mucho más en las lógicas técnicas, en el análisis, en buscar datos, en marearnos en lectura y bibliografía, y esas cuestiones pareciera que las vamos dejando para el final, ¿no? Entonces, también hay cuestiones interesantes que uno podría ir pensando, sobre todo la lógica de que una manera en que también abrimos el conocimiento tecnocientífico a la sociedad es pensar en la conexión con los otros, ¿ya? Entonces, ahí hay también otros elementos a considerar, ¿ya? Quiero plantear que esta distinción, o tener en claro que son procesos distintos, no significa que no estén interrelacionados entre sí, porque probablemente son procesos muy iterativos, ¿no? Puede decir que uno está, incluso cuando estás analizando los datos, muchas veces piensas, ¿cómo recopilar esta información?
Y esa forma de recopilar la información me sirve para analizarla. ¿Se dan cuenta? En el fondo uno puede ir hacia atrás como para ver que lo que ya trabajó le permite estratégicamente analizar con mayor fuerza lo que tiene sobre la mesa como análisis, ¿sí? Consulta, sí. Aquí no está. Si quieres puedes hablar, no hay ningún problema. Ah, ya, ok. Gracias, Fernando. Mira, puntualmente, por ejemplo, ya que hacías alusión de cómo uno comunica su tesis o en realidad cómo se perfila y está en constante o constante como uso de información. Porque yo tengo entendido, tengo dos consultas aquí importantes. Primero es que hay cierto manejo de información que uno se supone que cuando tú estás en tu proceso de tesis, no debes de dar a conocer porque está en un proceso, ¿verdad?, de validación. Ujú. Pero me salta al tiro de pronto una segunda pregunta que tiene que ver con quiénes son mis medios cuáles son mis medios de difusión y a quiénes va mi medio de difusión. Particularmente estoy trabajando, mi tesis de magíster consiste en cómo hay ciertas herramientas tras los diversos enfoques de observación en educación superior, como el dibujo de pronto ayuda a fomentar ciertas habilidades, adquirir ciertas habilidades en estudiantes de arquitectura y diseño. Ujú. Entonces, si mi herramienta, y aquí viene un poco el nexo con la pregunta, si mi herramienta y mi consulta va, mi medio de difusión por lo general siempre he tratado de que sea más integrativa, sobre todo en escuelas que tenemos como esta visión un poco más sesgada, ¿verdad? Pero, Ujú. pero ¿qué pasa, por ejemplo, puntualmente con estudiantes que me ha tocado hacer clases con estudiantes que tienen habilidades distintas, que son sordos, por ejemplo? ¿Cómo de pronto un medio, un canal de información visual puede ayudarlo mucho más de las áreas cognitivas que entre comillas uno ya viene procesando desde otro análisis y de otras investigaciones? Sí, sí. Oye, muy interesante tu pregunta porque en el fondo yo lo veo de dos niveles, en el sentido de que hay en el contexto académico, en el fondo, en el requerimiento formal que te están solicitando con tu trabajo de investigación, un nivel es el nivel más bien formal, es decir, probablemente tu profesor guía te va a plantear, oye, de esto podemos hacer un paper, participa en un congreso, ver la posibilidad de generar nexos con los profesionales para que a lo mejor se desarrolle a lo mejor otra línea de investigación, que con los resultados tú puedas proyectar un campo y construir una línea de trabajo personal con estas temáticas. Ese es un nivel muy formal, ¿no? Me refiero, ese es como el estándar, ¿no? Y por lo general, lo que se solicita es el estándar. Lo mínimo que tú podrías tener es ese tipo de actividades en términos de difusión, ¿no? Como primer nivel. Pero luego de eso, o a propósito de eso, en el fondo que es como el trabajo más formal, hay una serie de productos o una serie de eh, insumos que tú puedes sacar de tu trabajo y que pueden tener estas distinciones. Uno podría decir, mire, tales elementos de mi investigación, yo ahora que ya terminó este trabajo, quiero conectarlo para trabajo con niños. O quiero abrir una línea de trabajo para ver cómo esto de el desarrollar habilidades lo podemos conectar, por ejemplo, con estudiantes que están en el espectro autista, por ejemplo, ¿no? A lo que me refiero es que veo dos niveles, o sea, un nivel más formal, más estándar o convencional, que es el que en el fondo la universidad espera, o en el fondo la academia espera que cumplas, que es como el requisito más técnico académico, pero luego de eso tú te vas a ir dando cuenta de que hay información emergente o temáticas novedosas que puedes apuntar a otros públicos, ¿ya? Ahora, para llegar a eso sí es importante lo que tú me dices en un momento, ¿no? Como en el fondo yo no puedo en este momento comunicar o publicar todo lo que estoy haciendo porque está en un proceso de construcción. Y eso es súper importante que tú lo protejas por varias cuestiones. Primero, porque en el fondo la idea es que tú publiques o muestres la información cuando ya esté terminada, porque eso le da también validez al proceso completo, ¿no? Si tú abres eso a la mitad, después va a ser muy difícil volver como a encauzar el trabajo y, y cerrar el proceso en términos del trabajo que puedes desarrollar. Eso desde mi disciplina, que es la sociología, hay un autor que se llama Pierre Bourdieu,
y lo denomina vigilancia epistemológica. En el fondo es como estar muy consciente a resguardar las condiciones en las cuales tú estás investigando para que cuando esa primera etapa de revisión ya esté clara, en el fondo cuando ya cumplas con todo lo formal, luego de eso la idea es que tu imaginación continúe, ¿no? Entonces, lo que pasa con el trabajo de grado, título, y sobre todo para el tema del magíster y del doctorado, es que tú te abres un camino. Entonces, una parte del camino puede ser tan formal como lo que te señalo, pero otra parte es luego encauzar esto a desarrollar una línea de trabajo propio, ¿no? Yo creo que ese es el ejercicio de pensar que si tú logras un trabajo, ahora comentándolo un poco con el tema de la integridad académica, si logras un trabajo que es integral en esa lógica, es mucho más fácil que después tú puedas abrir ese camino para más lógica, porque ya tienes estándares claros y ordenados en un primer nivel, ¿sí? Entonces creo que por ahí hay una manera en que se pueden causar esa forma de ver el trabajo, ya en esos dos niveles. Vale, gracias. Bien, entonces quiero profundizar ahora en algunas de las cosas que les comentaba. Entonces, para el tema de la recolección de datos, está como esta pregunta, ¿no? ¿De dónde vienen los datos? ¿Los datos los creamos nosotros o los encontramos? Esa es una pregunta muy profunda, pero tiene que ver sobre todo con que, dependiendo de el enfoque metodológico que nosotros adoptemos, vamos a tener que dar respuesta a esto en algún momento, ¿ya? Por lo general, algunas preguntas muy epistémicas, asociadas sobre todo como con los estudios de magíster o doctorado, surgen estas preguntas, ¿no? En el fondo, bueno, usted efectivamente logró recolectar la información que quería en su objetivo y esa información que usted recopiló, bueno, ¿cómo usted la transforma en conocimiento o de qué manera estos datos a usted le muestran algo más importante, más de relevancia? Entonces, para dar cuenta de esa recolección, es importante tener etapas, ¿no? Y esas etapas tienen que ver con lo siguiente, ¿no? Es fundamental determinar previamente dónde, cuándo y cómo recopilar datos para un proyecto de investigación, ¿sí? Estos aspectos tienen que ver con el diseño metodológico, ¿ya? Cuando yo voy a recopilar información, tengo que dejar muy explícito en mi trabajo, en el texto, estos elementos. Porque pareciera ser que estos elementos del dónde, cuándo y el cómo son los que nos permite configurar varias cuestiones asociadas con recursos económicos, asociadas con cuánto el tiempo que requerimos, si vamos a trabajar con algún equipo, si solicitamos en algún momento ayudantes, si tuvimos que viajar, si a lo mejor nos costó en algún momento acceder a algún dato, por qué nos costó acceder a esa información. Y siempre cuento esta anécdota. Cuando yo estaba haciendo mi tesis, me tocó esperar 6, 7 meses a una persona para una entrevista. Y cuando esa persona la logré entrevistar, la entrevista duró 10 minutos. Y les prometo que ha sido la mejor entrevista que he hecho hasta ahora de investigación, porque en el fondo la persona estaba muy bien seleccionada, pero no estaba disponible para responder. Y cuando esa persona respondió la entrevista que yo le realicé, fue una entrevista en profundidad, que yo esperaba que durara 1 hora y media, y que al final terminó siendo una conversación muy, muy críptica y técnica, me hizo sentido porque esa persona hablaba de esa manera. Entonces, ahí es cuando esos elementos, dónde, cuándo y cómo, deben estar muy, muy bien descritos, ¿ya? Junto con eso, determinan muy bien qué técnicas estamos utilizando para recopilar los datos, ¿ya? Esto a veces lo tendemos a confundir, en el sentido de que una cosa es recopilar información y otra cosa muy distinta es su análisis, ¿no? Entonces acá eh, hay manuales de metodología, hay muchísimos, pero es muy, muy claro tener en cuenta cuando recopilemos que esa recopilación en sí es una técnica. Y cuando nosotros tenemos técnica, esa técnica se entrena, esa técnica poco a poco va tomando forma. Si ustedes han realizado en algún momento entrevistas, las entrevistas colectivas, uno, en mi caso les podría comentar que la entrevista cualitativa es una entrevista que tú vas desarrollando a través del tiempo, ¿ya? La primera, si tú tienes que hacer, no sé, 15 entrevistas, la primera entrevista es pésima y la 15 es un poquitito mejor. Entonces tú vas aprendiendo en el camino a aplicarla, ¿no? No es como tan rápido
y eso te lo da la experiencia, ¿no? Pero sobre todo en el caso de las investigaciones de magíster o de posgrado en general, magíster y doctorado, hay un poquitito de entrenamiento previo. Eso no significa de que la técnica la tengamos 100% asimilada. Entonces, por eso es importante el estudiarla bien, el ver la manera en que, cómo otros investigadores te cuentan que la trabajan. Eso es un aspecto muy importante. Y esos aspectos son muy vivenciales y no necesariamente están en los manuales, ¿no? Entonces, si yo quiero aprender cómo otros entrevistan, mejor les pregunto a esas personas que pueden ser expertas en un tema. ¿Cómo desarrollaste una entrevista? ¿Cómo construiste un guión? O en el caso cuantitativo, ¿no? ¿Cómo tú analizas una serie de datos? ¿Cómo lo vives? ¿Qué decisiones tomas? Hay cuestiones de orden estratégico, más bien profesional o disciplinar, o incluso a veces de recursos, que las personas toman decisiones muy importantes para que estas técnicas les acompañen y no sean un estorbo, ¿no? Porque a veces uno elige una técnica porque le parece novedosa, pero aprenderla toma mucho tiempo. Entonces, una persona que hace etnografía no va a aprender a hacer etnografía en una semana, ni en un mes, ¿no? Entonces, lo mismo si quiero hacer análisis multivariado de datos, no voy a aprenderlo en una semana, ¿no? Necesito haber pasado por otros niveles previos de profundización. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? ¿Por qué les comento esto? Porque cuando ustedes luego comuniquen la etapa de recopilación de datos, ustedes pueden hacer alusión a estos aprendizajes. Y eso habla muy bien de un investigador que reflexiona sobre su propio trabajo y que logra de alguna manera mostrar que se está dando cuenta que puede mejorar su propia práctica. Y ese elemento en la formación de posgrado es algo que marca una distinción a la hora de presentar un tema, ¿ya? Preguntas que les dejo para la casa porque son como cosas bastante profundas, ¿no? Uno podría pensar, ¿no? ¿Toda técnica posee necesariamente aspectos relacionados con la integridad académica? O sea, ¿es lo mismo ir a entrevistar a una persona en un hospital que está agonizando que analizar una serie de datos frente al computador? ¿Habrá alguna distinción entre una y otra? ¿Necesitamos ser más íntegros para una que para otra? Entonces, son preguntas que yo les dejo abiertas porque en el fondo la experiencia te va mostrando de que se van ajustando, pero uno podría asumir en principio de que sí, que toda técnica tiene algo de íntegro en la medida de cómo nosotros la implementemos. Y esa implementación tiene que ver en principio con todas estas cuestiones que les estaba comentando, ¿sí? Aquí voy a leer esto, me dice, hoy en día existen diversos lineamientos en el campo científico, tecnológico y profesional que ponen énfasis en la dimensión humana, animal y ambiental, que son propias de un desarrollo sostenible y acorde con los requerimientos del mundo contemporáneo. Aquí estoy pensando sobre todo en la lógica de cuando recopilamos datos, en la lógica de consentimientos informados. Ya, si ustedes van a la página de la NIT, hay una serie de insumos. La misma universidad tiene un comité de bioética donde está hoy día promoviéndose el uso de ciertos instructivos para cuando uno trabaja con personas o para cuando uno trabaja con animales o cuando uno, por ejemplo, utiliza materiales peligrosos a la hora de realizar algún tipo de investigación o de experimentación. Ese tipo de aspectos son muy importantes a tener en cuenta a la hora de recopilar la información, ¿sí? O sea, si yo quiero ver cuántos peces soporta un lago, no voy a matar 3.000 peces para entender eso, ¿no? Habrá otra forma, a lo mejor matemática o de cálculos para acceder a esa información. Entonces, las técnicas deben estar en principio al servicio de la forma en que nosotros desarrollemos nuestro trabajo, ¿ya? Voy a ir avanzando porque no nos quedan tantos minutos, pero un poco estas mismas preguntas las tengo para las otras dos dimensiones, ¿ya? Para el tema del análisis de datos, para el análisis se requiere previamente establecer fundamentos, objetivos y relevancias que den sentido a la instancia del análisis de datos, ¿ya? Cuando nosotros llegamos a analizar los datos, ya tenemos bastante claro. Me estoy conectando, que me caí de la conexión, dame un segundito.
Ya, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, gracias. Bien, continúo. Para el tema del análisis, es más o menos similar el ejercicio que podemos hacer a la hora de buscar estos tips de integridad, ¿no? Asociados con pensar si es que cuando analizamos información, esa información o si el análisis que estamos desarrollando posee también algún aspecto de integridad, ¿no? Y aquí esto es muy disciplinar, ¿no? Uno podría decir que cada disciplina posee varias metodologías de análisis desde diversos paradigmas de conocimiento. Desde las más convencionales, como el caso del enfoque de orientación cuantitativa, cualitativa, mixta, y la erupción actual del uso de la inteligencia o la asistencia artificial, ¿sí? En el fondo, cuando analizamos información, también tenemos que velar porque, por no alterar procedimientos, bueno, eso es algo que también comentaba al principio, pero también es una etapa que nosotros luego podemos comunicar, porque probablemente, y esto es algo que está mucho más desarrollado en los trabajos de posgrado, en una comisión técnica o en una presentación frente a un panel de expertos, de seguro te van a preguntar cómo viviste el proceso de análisis, qué decisiones tomaste, qué pasó cuando las hipótesis no se cumplían, o qué ocurre si, por lo general hay muchas preguntas contrafactuales a la hora de plantear análisis, ¿no? Por lo general se preguntan cosas como, bueno, ¿y usted qué hubiera hecho si hubiera cambiado otras condiciones en su proyecto? O si este es el análisis que usted desarrolló para este trabajo, con otra hipótesis, ¿qué es lo que usted haría? ¿No? Como en fondo poner a prueba a la persona que ya vivió el proceso, a que cuente o comparta qué aprendió del proceso. Son cosas distintas, ¿no? En el pregrado parece que lo que nos interesa es mostrar que sabemos analizar, pero ya en la etapa del posgrado también nos empiezan a consultar qué se aprende con eso, ¿no? Que es un nivel de profundidad mucho más exhaustivo a la hora del el análisis, ¿ya? Y finalmente, para el tema de la comunicación, bueno, acá hay una frase que plantea en el fondo, comunicar no es o sea, perdón, publicar no es lo mismo que hacer público un saber, ¿ya? Hay una distinción en el sentido de que, sobre todo hoy, por el tema de albergar información en bases de datos indexadas, que a veces son pagadas y que a veces son como para público muy específico, no necesariamente si nosotros publicamos estamos haciendo público lo que investigamos o el trabajo que hemos ido desarrollando, ¿ya? También es una reflexión que es bastante reciente. eh, Se ha abierto también esta posibilidad de pensar en las lógicas de la ciencia abierta o investigaciones de código abierto, donde tú puedes acceder a lo mejor a los procesos que simultáneamente están desarrollando investigadores y observar cómo están tomando decisiones. Eso a nivel cuantitativo se trabaja un poco más. Entonces, estos elementos también son importantes a tener en cuenta en que, en el fondo, pensar que una cosa es comunicar, pero también otra cosa es mostrar lo que hemos hecho, cómo mostramos lo que estamos haciendo. Y eso también es parte de la escritura, en el sentido de que cuando ustedes estén desarrollando un análisis, cuando estén recolectando datos, también piensen, ¿cómo voy a mostrar esto? ¿Cómo yo me imagino que sería la manera más óptima de mencionar esto? Y aquí el ejemplo que se me ocurre, que lo he conversado con algunos colegas, no sé si a alguno le gusta el fútbol o no, espero que nadie odie el fútbol, pero al menos convengamos de que el ejercicio es el siguiente, ¿no? Si ustedes van a YouTube y buscan los penales de cuando Chile gana la Copa América y ustedes ese video lo ven sin un relator, es muy distinto a cuando ven ese video con un relator. Y el relator le da el realce a la etapa que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Y yo me di cuenta de eso una vez que, buscando como goles de la selección chilena, a propósito de como este amor a la selección y al fútbol, vi este video así en el relator y fue muy extraño. Y yo decía, oye, pero algo falta acá porque en el fondo hay un suceso que es en sí mismo importante, pero no hay nadie que lo esté relatando con la fuerza que requiere. Y es en ese momento cuando después me empecé a dar cuenta de lo importante que es la forma en que nos comunicamos, la forma en que narramos lo que nosotros estamos haciendo. Y ahí quiero conectar muy bien con la pregunta que nos hacía Cintia respecto a, bueno, hasta qué punto o cómo le puedo sacar provecho
el fondo como a mi trabajo, ¿no? Y eso tiene que ver también con mostrar estratégicamente o saber narrar ciertas etapas, ¿ya? Lo mismo que les mencionaba hace un rato, como reflexión, ¿no? Esta etapa es una etapa de comunicación que tiene que ver con, o pensémoslo como una etapa estratégica a nivel académico, también a nivel laboral y también a nivel social, ¿no? Cuando nosotros comunicamos nuestros resultados, cuando comunicamos cómo analizamos, incluso cuando comunicamos nuestros objetivos, nuestros fundamentos, generamos un nexo con otros profesionales, ¿no? Y eso también habla en el fondo de que vamos de alguna manera construyendo una comunidad, ¿ya? Eso es muy importante tener en cuenta. ¿Y qué técnica utilizamos para comunicar un proceso de trabajo? Ahí es algo muy abierto, ¿no? Pareciera que lo óptimo, vuelve un poco como el tema de las convenciones. Lo que se estila hoy es el tema de un trabajo escrito. En algunos casos, no en todos, las personas deben desarrollar una presentación oral y para cada una de esas cuestiones hay distintas técnicas para escribir, para redactar, pero también para darse a entender de una manera más clara y óptima frente a una audiencia. Y pensando en cosas más abiertas a la comunidad, bueno, el tema de los podcasts, o canales de YouTube, o participaciones en foros, participaciones a lo mejor en centros comunitarios, etc. Hay muchas formas de comunicar, ¿ya? Si es el proceso de trabajo de título o grado, la estrategia inicial, como en un primer nivel, sería el acercarnos de manera estratégica a cumplir lo que se requiere en términos técnicos, es decir, una escritura formal, bla, bla, bla. Ustedes entenderán bien qué significan esas cuestiones, pero también el tema de fondo, de saber cómo utilizamos estratégicamente la información. Y con esto no quiero, o sea, quiero como mostrarles la oportunidad de que ustedes puedan comunicar no solo los resultados del trabajo, que en lo general tenemos que, o asumimos como, oye, ahora estoy en la etapa que tengo que escribir las conclusiones, ¿no? Pero resulta que el comunicar las conclusiones es un resultado de un proceso más largo y es sobre todo en esta etapa que el proceso tiene que ser súper importante de ser escrito, ¿ya? Entonces acá hay aspectos comunicativos como nuestra personalidad, la forma en que relatamos una situación, el lugar donde realizamos la difusión es súper importante, la estrategia mediática utilizada, el uso de recursos interactivos, entre otros. Son algunos de los aspectos relevantes a la hora de comunicar íntegramente nuestro trabajo, ¿sí? Y aquí vuelvo también a esta pregunta, ¿no? Toda estrategia comunicacional posee necesariamente aspectos relacionados con la integridad. También hay un tema importante, sobre todo con el uso de información confidencial por una parte y que no esté o no esté, bien digo, respaldada por consentimiento o asentimientos informados en el caso de que ustedes accedan a información que tenga esa sensibilidad, ¿ya? Para terminar, aspectos éticos siempre, con el fondo vamos a estar siempre pensando que la integridad académica va a estar en todas estas etapas. Entonces, mi reflexión es la siguiente, ¿no? Respaldar nuestras decisiones y acciones con un fundamento ético siempre va a ayudar a generar un mejor diálogo. Va a generar que nuestro trabajo sea más pertinente y nos va a ayudar a articular nuestro trabajo con otros entornos, ya sea profesionales o académicos, y también con las personas del medio social, ¿sí? Eso también es importante tener en cuenta. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien, Sí, se Pecali? escucha bien. Ya, ok. Que justo estaba entrando una llamada al teléfono y se me fue cortada, disculpa. Y esto ya como reflexión de nuestro taller de hoy, ¿sí? Miren, las comunidades epistémicas, o las comunidades disciplinarias o profesionales, se sostienen en los principios de la integridad. Nosotros, todos, asumimos que el conocimiento construido y almacenado en nuestras bibliotecas ha sido concebido en base a los principios de la buena fe, la verdad y la vigilancia epistemológica. Aún así, nos sorprendería conocer ciertas historias donde estos valores no han estado sobre la mesa, ¿ya? La integridad académica ayuda a proteger entornos creativos, artísticos y científicos para su producción y reproducción en la sociedad, ¿sí? Nosotros, cuando conocemos un autor o cuando estamos estudiando,
A priori asumimos que todo material creado que llega a nuestras manos, académicamente validado, ha cumplido a cabalidad con esos criterios de integridad y con criterios éticos. Y no estoy diciendo que eso no sea así, pero siempre uno tiene que buscar una manera de cerciorarse de si eso efectivamente es así. Una manera de hacerlo es que, por ejemplo, si ustedes encuentran algún documento, algún paper, donde haya información que no les calce y que no esté explícitamente escrita ahí, intenten, por los medios que tengan, de contactar a los autores de ese trabajo y consultarles directamente esas consultas o esas dudas eh, que ustedes puedan fundamentarse y que las encuentren. ¿Ya? Ese trabajo de una mirada más crítica en la producción de conocimiento es parte también de un trabajo íntegro. ¿Ya? Y digo que nosotros muchas veces asumimos que esa integridad está porque si es que no fuera de esa manera, no se sostendrían las comunidades de conocimiento o de saberes, ¿no? La comunidad se sostiene en la medida en que hay esta credibilidad en el otro, ¿no? Y para nosotros hacer más creíble el medio, una manera de contribuir a eso es que ese trabajo, en principio, nos oriente a que tenemos que tomar decisiones que se acerquen más a la integridad académica que, como les mencionaba al principio, la corrupción académica. ¿Bien? Así que eso les quería comentar en esta reflexión de taller. No sé si alguien tiene algún comentario, quisiera hacer algún cierre respecto a lo que hemos conversado. Eso es en parte lo que quería comentarles en esta reflexión con estas temáticas de trabajo de finalización, con recopilación de datos, análisis y comunicación. Bien, aquí Saray nos dice que se agradece el espacio y que hay varios aspectos que no había considerado. Qué bueno que ha podido tener una mirada, quizás no tan de manual, pero sí con una mirada más profunda en algunos sentidos. Espero que haya sido así. Así que muchas gracias, Saray. Muchas gracias, Paz. Gracias, Cintia, también. Javier, muchas gracias. Bien, entonces, si es que no tenemos más consultas o dudas, eh, les agradezco su participación el día de hoy. Como siempre menciono, estén atentos y atentas a la parrilla formativa del taller. Voy a dame un segundito, dejar de grabar. Esto va a quedar albergado en la... dame un segundo.